Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 32. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 20.2.1 Anamnesia del conflicto, individualización del DHS. Antes de interrogar al paciente, hay que realizar el test del aplauso para ver si es zurdo o diestro. Para esto le pedimos que aplauda como haría en el teatro. La mano que está arriba y que golpea la otra es la mano dominante. Esto es importante para reconocer el hemisferio del cerebro o del neoencéfalo sobre el que trabaja preferentemente y donde por fuerza golpea el primer conflicto, a excepción de los conflictos inherentes a la relación de niño o de partner. Ha sido posible descubrir empíricamente esta correlación, que también es fácil de comprobar mediante una tomografía axial computerizada cerebral en caso de conflicto. Después de haber hecho al paciente las preguntas sustancialmente de carácter anamnésico, también respecto a su esfera humana, el médico tiene que estar en condiciones de registrar una anamnesis conflictiva a partir de molestias acusadas por el paciente y de informes ya presentados. Para un médico de la nueva medicina, todas las informaciones, tanto de tipo médico como de tipo humano, son absolutamente de gran interés. En el tomograma computerizado del cerebro se encuentra siempre una serie de cicatrices cerebrales que no se podían explicar sin estas informaciones. El punto más importante consiste en el descubrimiento del DHS, en apurar el momento preciso y todas las circunstancias relativas presentes en ese momento. Posiblemente ya a primera vista se debería disponer una tomografía axial computerizada cerebral, lo que, si no se trata de síntomas banales o leves, constituye un examen aceptable no invasivo. La tomografía axial computerizada cerebral es muy significativa para la anamnesis conflictiva por el hecho de que, en base a esta, se pueden hacer preguntas dirigidas para descubrir los contenidos de los conflictos, cuya naturaleza y contenidos sustancialmente biológicos salen de las radiografías. Al comienzo, para la valoración es suficiente disponer de una tomografía axial computerizada cerebral en los estrados estándar, paralelos a la base del cráneo, sin medio de contraste y con dosis de irradiación mínima. Para la nueva medicina no es apropiado sustituir la tomografía axial computerizada con un examen de resonancia magnética. Ese examen dura mucho más tiempo, es muy cansado físicamente y todavía se sabe muy poco sobre los efectos sobre el organismo. La resonancia magnética tiene además la desventaja de que no es posible leer las configuraciones concéntricas presentes en fase activa con márgenes nítidos en el cerebro, dado que está arreglada solo para las moléculas de agua. En cualquier caso, la resonancia magnética se aconseja en la fase de posconflictólisis y para exámenes particulares, porque las acumulaciones de glía y de edemas se pueden ver muy bien con este método, mientras que con una tomografía axial computerizada, un experto solo lo consigue a veces. La técnica de indagación con resonancia magnética tiene la desventaja de mostrar las alteraciones orgánicas y cerebrales de un modo óptico muy dramático. Al paciente se le transmite la impresión de que tenga, por ejemplo, un enorme tumor cerebral, que sin embargo en la tomografía axial computerizada sin líquido de contraste aparece mucho más pequeño. Me gustaría hablar aquí de una serie de cuestiones prácticas. En este punto, la terapia biológicamente óptima tiene que dejar espacio a las cuestiones prácticas que son urgentes para el paciente. En el futuro, con la nueva medicina, a un paciente con carcinoma intestinal se le dará el consejo de tragar lo antes posible, es decir, ya antes de la conflictólisis, bacterias tuberculosas. Pero hoy en día eso entraría en contradicción con las leyes y las prescripciones. Por lo tanto, no sirve de nada decirle al paciente lo mejor que podría hacer si no lo va a poder hacer debido a su imposibilidad en la práctica. 20.2.2 Previsión de la evolución del conflicto a partir del DHS. No se deberían hacer jamás diagnósticos y pronósticos precipitados hasta que, por ejemplo, no se conoce la duración y la intensidad de la actividad conflictiva, por lo tanto, de la masa conflictiva, y hasta que no está claro si el conflicto o los conflictos se pueden resolver realmente. Algunos conflictos
parecen en teoría más fáciles de resolver, pero no lo son realmente, porque el paciente se ve obstaculizado por varios impedimentos. Por ejemplo, no puede renunciar a su puesto de trabajo, no puede vender su empresa, no puede separarse, no puede librarse de la suegra, etc. Si todos estos puntos de vista importantes para una potencial resolución no son factibles en la práctica, hay que intentar buscar con el paciente y quizás también con los familiares involucrados en el conflicto, los amigos, el jefe, el banco, las autoridades, etc., una solución aceptable de segundo o tercer orden o incluso solo una posibilidad de solución de conflicto a nivel mental. Solo entonces se tiene un punto de referencia para un pronóstico sucesivo. Para la mayor parte de los conflictos se intentará llegar a una solución junto con el paciente. Ya hemos hablado de las excepciones en las que la solución del conflicto debe ser evitada. Otros casos se afrontarán seguidamente. Nótese, lo importante es tranquilizar al paciente y la mayor parte de ellos sobreviven. Los pacientes tienen que aprender a entender que lo que se ha considerado una enfermedad realmente es un suceso sensato, un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Algo sensato, es decir, algo útil que no hay que combatir sino entender. Solo tenemos que intentar impedir las eventuales complicaciones. En algunos casos raros, no hace falta o no procede resolver el conflicto. 20.3. El nivel cerebral. Observaciones del desarrollo y la terapia de las complicaciones cerebrales. La nueva medicina no es una disciplina parcial, que por ejemplo se podría limitar a la conflictólisis y delegar las complicaciones a otras disciplinas parciales, sino que es una medicina global que tiene que considerar todos los pasajes de la evolución de un SBS también a nivel cerebral. Una observación precisa del desarrollo de los procesos cerebrales durante las fases de la enfermedad cancerosa, ahora llamada Programa Especial Biológico Sensato, es deseable, pero no constituye un condito sine qua non. Dado que el desarrollo a nivel cerebral se produce en sincronía con el del nivel psíquico y orgánico, también se puede deducir en cierta medida estos procesos si se ha adquirido cierta experiencia en la lectura de las imágenes de la tomografía axial computerizada cerebral. En general, la tomografía axial computarizada cerebral, por lo menos respecto a los hemisferios del encéfalo, se puede valorar bien, porque cualquier cambio de lugar, de masa y cada proceso que requiere espacio es reconocible por la compresión o por el cambio de los ventrículos o cisternas cerebrales. Si solamente os puedo dar unas cuantas reglas sólidas respecto a los métodos óptimos de la terapia psíquica de los pacientes, en este campo, por el contrario, estoy en condiciones de daros indicaciones precisas. 1. Si el conflicto en curso en el paciente todavía está activo en este estadio antes de la conflictólisis, se debería hacer una tomografía axial computerizada cerebral inicial. A. El examen inicial es importante para valorar las cicatrices que hay en el cerebro. El paciente entonces solo tendrá que contarnos sus conflictos, dado que donde han golpeado y qué conflicto biológico han desencadenado en él, todo eso se puede ver en la tomografía axial computerizada. B. La tomografía axial computerizada inicial es importante para la sucesiva comparación, porque a menudo todavía no hay ningún edema, mientras que las sucesivas tomografías axiales computerizadas pueden ya mostrar edema intra y perifocal. C. El ataque inicial es además especialmente importante para ver si con la terapia se ha cogido el conflicto correcto. Normalmente se sabe incluso sin tomografía axial computerizada, pero hay casos que presentan dudas, especialmente en el DHS de recaída, para los que viene bien tener la tomografía axial computerizada digital. D. Para el paciente es importante saber, dado que desea ver algo y aquí se le puede mostrar, cómo se produce el desarrollo de tal manera que se tranquilice. Cuando el paciente nota que el médico está seguro de su caso y confía en lo que hace, se calma. E impedir el pánico es una necesidad absoluta. 2. Si el conflicto en curso en el paciente todavía no se ha resuelto, es importante hacer una tomografía axial computerizada cerebral lo antes posible. A. La crisis epiléptica o epileptoide que se produce puede crear alguna complicación que se debería poder valorar anticipadamente. En los infartos cardíacos, en base a este método, se puede valorar el infarto con una anticipación de unos 14 días si se sabe cuándo se ha producido la solución del conflicto y lo que se ve en la tomografía axial computerizada cerebral. B. En el caso de pacientes para los que no se está seguro del momento de la conflictólisis, que no es tan puntual como el DHS, el edema cerebral puede llegar en cualquier momento inesperado. C. En base a la tomografía axial computerizada cerebral, se puede decidir realizar un eventual tratamiento con medicamentos en la fase de postconflictólisis. 3. La tomografía axial computerizada de control, además de los controles del desarrollo psíquico, nos proporciona dilucidaciones sobre la evolución del programa especial. Este examen es casi más fácil que el del órgano, porque los edemas de reparación en el órgano, distintamente que en el cerebro, a menudo presentan problemas de valoración. A.
El paciente y el médico se tranquilizan si pueden verificar la evolución del programa SBS. Resulta especialmente importante para el paciente conseguir reconocer el punto de cambio hacia la normalización y constatar que ahora no hay ya peligro. B. El estado edematoso del cerebro nos da una buena posibilidad de valorar la dosis de cortisona, etc., con cuya ayuda frenamos la formación de edema en el cerebro y en los órganos, con la ventaja de un menor riesgo, pero con la desventaja de una duración mayor de la fase de posconflictólisis del programa SBS. C. A menudo el paciente, sobre todo, que no se ha obligado a estar en cama en la siguiente visita durante el tiempo intermedio, ha desarrollado un nuevo conflicto del que no habla porque quizás le resulta demasiado penoso. Pero es muy importante saber estas cosas. Eventualmente, nuevos focos en actividad son difíciles de descubrir en una imagen de resonancia magnética, mientras que se ven mucho mejor en la tomografía axial computerizada cerebral. 20.3.1 Orientación de la terapia. El código de nuestro cerebro. Quiero desde aquí evitar la crítica de fanáticos religiosos que quizás insinuarán que quiero dar reglas a la humanidad en sustitución de las leyes divinas, por lo que cada doctrina de fe particular entiende por leyes divinas. Eso no es verdad, o solo es en parte. El hombre, como criatura de Dios, tiene su lugar dentro del cosmos divino. Este lugar viene indicado mediante el código de su cerebro. Cualquier animal sigue el código de su propio cerebro que está presente en él igual que en el hombre. Ningún león caza más presas de las que le hagan falta para satisfacer su hambre. El hombre, por el contrario, inventa las bombas atómicas, armas para la destrucción masiva, y durante este tiempo se ha capacitado para destruir, en teoría, varias veces el planeta entero. Por lo tanto, debe haber pasado algo en el código de ciertos hombres o pueblos. Se ha destruido algo por lo que han decidido este modo de vivir paranoide megalómano, del todo innatural, que llamamos civilización, pero que no está previsto en el código de nuestro cerebro, sino que representa una desviación. Ya no es posible seguir en una doble vía, es decir, por una parte vivir según la civilización, o lo que se tiene por tal, y por otra de acuerdo con el código biológico. ¿Cómo se puede curar a un abuelo que ha sufrido un DHS porque de acuerdo con las normas de la civilización se le ha mandado a un asilo cuando sin embargo su cerebro no lo tiene previsto? La sociedad espera que se le cure, que se adapte. Tenemos que intentar resolver su conflicto sin que su código esté preparado, lo que es muy problemático, por no decir contra natura. Realmente existen obstáculos y constelaciones donde la solución del conflicto en base al código no es realizable, pero eso no tiene nada que ver con el principio. El camino hacia una nueva conciencia de un comportamiento conforme al código será un camino largo. Los grandes revolucionarios y reformadores a menudo parten del concepto de que todos los hombres son iguales, que solo hace falta encontrar un sistema bueno para poderlos gobernar a todos de un modo socialmente ideal. Esto se ha revelado falso. En el código de nuestro cerebro entra también la familia y el ambiente que nos rodea. No puede tener ningún sentido considerar al hombre solo como individuo, porque eso hace que los conflictos sobrepasen nuestro propio código. El sentido y la finalidad de estas consideraciones son que no preguntáis más cómo se tiene que hacer concretamente la terapia de la enfermedad cancerosa. El médico inteligente y carismático entenderá lo que quiero decir. Los médicos ciegos simplemente no entenderán nada. Preguntadle a una madre cómo consigue curar las preocupaciones de su hijo. Responderá muy desconcertada que no sabe, pero hasta ahora siempre lo ha conseguido. Le ha dado al niño consuelo y ha conseguido que se vuelva a alegrar. Si quisiera daros insensatamente esquemas rápidos, los médicos simplicistas y ciegos encontrarían solo nuevas y diferentes dificultades, porque el paciente no está suspendido en el vacío, sino que piensa, siente y sigue viviendo. Como ya he dicho, tampoco hay tiempo para organizar largos proyectos de terapia. La investigación para descubrir su conflicto, del que hasta ahora no ha podido hablar con nadie, a menudo constituye ya el comienzo del proceso. Vuelve el tiempo de los verdaderos médicos, de los buenos conocedores del hombre y dotados de gran talento, que en el pasado existían y con el pasar del tiempo en la medicina moderna han sido destruidos por los ingenieros médicos que hacen pasar por joyas sus insensateces. Mucho menos puedo dar una receta práctica a quien se pone en camino. No metáis pánico al paciente, porque podría morir. Con la nueva medicina ya no hay motivo para tener un miedo loco. Puede entender muy bien lo que sucede y lo que tiene que suceder. Casi todos los pacientes, 95% y más, pueden sobrevivir a su enfermedad cancerosa si se impide el pánico. Muchos de los pacientes sufrirán de nuevo otro conflicto y tendrán otro cáncer. Eso es normal y así es la vida, de hecho. Este sucederse de conflictos no es necesariamente tan tremendo si se tiene un médico sabio que lo considera totalmente normal. Los esquemas fijos están prohibidos. No son aptos para las situaciones psíquicas y a las constelaciones de diferente tipo. Si para uno es importante su canario, para otro quizás lo es su castillo. Los dos conflictos o problemas tienen la misma importancia y el mismo valor. Solo un tonto no lo entiende, pero dar recetas a un tonto porque puede hacer las cosas de modo inteligente es una estupidez.
Si no puedo establecer reglas precisas respecto a cómo se tiene que proceder psicoterapéuticamente con un paciente, por desgracia, menos puedo dar normas sobre cómo se tiene que tratar a los familiares de este paciente o a su jefe o sus compañeros de trabajo, que ciertamente están involucrados. Se deja a la habilidad y a la gran sensibilidad de los médicos. En este campo experimentaréis todos bastantes fracasos, como me sucede a mí, y a menudo, por desgracia, los familiares no están interesados en que el tío, el cuñado o el padre siga viviendo, metiendo por medio el tema de la herencia. A los inteligentes no os cuento nada de nuevo. Hay límites a las posibilidades de la terapia. 20.4. El nivel orgánico. Terapia de las complicaciones orgánicas. Quien crea que estoy en contra de las intervenciones quirúrgicas no me ha entendido. Yo mismo he inventado el llamado escalpelo de Hammer, que corta 20 veces mejor que los escalpelos normales. Estoy de acuerdo en aplicar de modo sensato todo lo que pueda ser de ayuda al paciente. Hasta ahora los cirujanos partían de premisas erróneas respecto a 5 cosas. 1. No sabían que el cáncer en el órgano tiene una importancia relativa y puede ser detenido automáticamente a través de un cambio del código en el cerebro. Los residuos de este proceso, que llamábamos enfermedad cancerosa, son de importancia secundaria para el organismo bajo el aspecto biológico. En líneas generales, no molestan, de hecho, al bienestar del organismo. Los médicos sintomáticos, entre los que entran en primera línea los cirujanos, supuestamente no eran conscientes de esto. 2. Los médicos sintomáticos, además, jamás han sabido nada de las relaciones existentes entre los órganos que han operado y el ordenador cerebro. Sin conocer estas correlaciones, han realizado intervenciones a destajo, sin pensar en ello, suministrando narcóticos. Con una gran ligereza, los neurocirujanos han extirpado siempre sus tumores cerebrales, que en realidad eran solo focos de Hammer curados o en fase de reparación relativamente inocuos. 3. Cierto que los cirujanos todavía no han oído hablar de psique, pero señor Hammer, ¿este hueso que tiene que ver con la psique? 4. Los cirujanos no saben nada de los procesos vegetativos que se desarrollan de manera totalmente particular en el contexto de la enfermedad cancerosa. Pero si ahora nos basamos sobre este conocimiento, para un paciente que estaba enfermo de cáncer que ha llegado a la solución del conflicto y se encuentra en profunda vagotonía, una operación quirúrgica con narcóticos conlleva riesgos muy graves. El paciente tiene un edema cerebral, una contraindicación absoluta para una intervención que no es de importancia vital, sobre todo si el foco de Hammer se encuentra en el tronco cerebral. 5. Sin embargo, si el paciente se encuentra todavía en la fase de conflicto activo, entonces el cáncer crece todavía después de la operación exactamente como antes. Entonces también en esta fase la intervención es inútil y contraindicada, porque el interesado seguramente tendrá una recaída y sentirá un pánico todavía peor cuando nota de repente una recaída en el mismo punto. 20.4.1. El paciente libre de decidir respecto a todas las intervenciones en su cuerpo. La aplicación de la nueva medicina prevé considerar al paciente como un partner al que el médico puede ofrecer su propia ayuda. Estoy convencido de que en el futuro la mayor parte de los pacientes renunciará a la ayuda de un cirujano si se le da la posibilidad de discutir si se debe extirpar o no tumor inocuo. Una operación en la fase vagotónica de reparación conlleva, sin más, un riesgo enorme, porque en esa fase hay una predisposición especial a la supuración y a las hemorragias. El peligro de complicaciones es extremadamente fuerte. Si de todos modos se hace, el tumor se extirpa solo después de la fase de reparación. Para la mayoría de los pacientes no existe de hecho la necesidad de una operación. Estoy convencido que poquísimos de ellos, conociendo estas condiciones, aceptarían sufrir una intervención. Cualquier persona razonable reflexionará largamente antes de dejarse extirpar un tumor inocuo frente a un riesgo tan notable. Valoro que en un futuro las extirpaciones de los tumores se reducirán al 10% respecto a las que se realizan ahora. En esas operaciones serán inocuas, no mutilaciones exageradas hasta llegar al tejido sano, sin intervenciones para eliminar molestias mecánicas. Seguramente hará falta todavía tiempo antes de que este pánico al cáncer, profundamente sembrado en nuestra conciencia y su caza de brujas, deje lugar a un modo tranquilo de considerar la enfermedad, pero no se debe descorazonar a nadie. Por contra, necesitamos modestos cirujanos para eliminar las pequeñas complicaciones. El drenaje de una ascitis en la vena femoral, por ejemplo, un drenaje pericárdico en la pleura, etc. Son pequeños, importantes operaciones que ahorran sufrimiento al paciente y que se vuelven sensatos solo gracias a las nuevas indicaciones. Si por ejemplo una ascitis no se considera, como se ha hecho hasta ahora, el comienzo del fin, sino un signo muy bueno de curación, se afronta de modo totalmente diferente cualquier complicación de este síntoma de valor positivo. 24.2. Alternativas para una extirpación natural del cáncer. Estoy muy orgulloso de que haya conseguido en calidad de viejo criminalista médico descubrir que las bacterias son nuestros amigos y ayudantes gratuitos altamente especializados, nuestros simbiontes.
¿Por qué negar su ayuda? La extirpación de un carcinoma del intestino grueso, gracias a las inocuas bacterias tuberculosas de tipo bovinus, es seguramente mucho menos peligrosa porque es más natural que una intervención invasiva del abdomen. Además, el paciente se siente mucho mejor. Lo primero de todo, habría que tener experiencia con esta terapia biológica de tipo nuevo. En cualquier caso, las prescripciones para una operación biológica así dependerá mucho de la localización del tumor, además que del hecho de que realmente haya que operar biológicamente o mecánicamente, por ejemplo, porque el tumor podría causar una oclusión intestinal. Tenemos que tomar en consideración dos dificultades. Uno, a causa de la ignorante aniquilación casi total de la tuberculosis, hoy muchas personas no tienen ya la posibilidad de destruir tuberculóticamente de modo biológico natural un tumor intestinal. A menudo entonces estamos obligados a operar a esos pacientes. 2. Dado que las bacterias de la tuberculosis se multiplican en la fase simpático-tónica, no bastaría con suministrar un par de micobacterias tuberculóticas a los pacientes en el momento del diagnóstico, sobre todo no si ya están en la fase posconflictolisis en la que las micobacterias no pueden reproducirse. Deberíamos escribir nuevos tratados conteniendo indicaciones diferentes, dado que ahora partimos de unos supuestos completamente nuevos. 20.4.3. Unas palabras sobre las irradiaciones. La denominada terapia con irradiaciones tiene el claro fin de eliminar quemándolos los nódulos o el tumor. Esta prescripción, puramente orientada al síntoma, ahora viene a menos. Sin embargo, ocasionalmente puede existir un linfonodo que provoca una molestia mecánica y que se podría eliminar solamente con una gran operación o, más elegantemente, irradiarlo de modo que se elimine el impedimento mecánico, ejemplo, el Hodgkin. Por lo tanto, incluso destruyendo todos los aparatos de radiación de cobalto, deberíamos tener alguno para esas ocasiones particulares. Veréis vosotros mismos, queridos lectores, cuando entendáis a fondo lo que pienso, que tiene una lógica irrefutable, como mis mismos adversarios deben admitir. Naturalmente, al comienzo es difícil borrar todo de un plumazo, cerrar 2/3 de costosos hospitales en los que se realizan operaciones mutiladoras y donde los tratamientos postoperatorios hasta el extremo son lo normal. Muchos pacientes han podido escapar, por suerte, de esos horrores. Hay que cambiar. Ha terminado el tiempo de los ídolos de la medicina. Anuncio una nueva era. La era de la nueva medicina. 20.4.4 Aguaspiraciones y biopsias. Según lo que dice la nueva medicina, es decir, que siempre se encuentra la misma formación histológica en el mismo punto del órgano, también en el caso de un cáncer, las aguaspiraciones y las biopsias para tomar tejidos para examinar se vuelven superfluas. En base a nuestra experiencia, sabemos que las tomografías axiales computarizadas cerebrales respecto a una formación histológica pueden dar una respuesta más segura que una aguaspiración. En el caso de un sarcoma óseo, una biopsia es casi siempre el comienzo de una catástrofe. Dado que el líquido calloso que se encuentra bajo presión encuentra vía libre a través del periósteo abierto, la sutura periostal se lacera, entrando en el tejido circundante donde causa un enorme sarcoma. Si no se hubiese hecho ninguna biopsia, el tejido circundante estaría solamente hinchado exteriormente, porque el líquido sale a través del periósteo y no a través de las células callosas. Tendríamos entonces un proceso análogo, por ejemplo, al de un reumatismo articular agudo que después de un cierto tiempo regresa nuevamente de forma espontánea. Una aguaspiración puede tener consecuencias fatales allí donde se abre un acceso frío hacia el exterior, por ejemplo un carcinoma de las glándulas mamarias en la fase de posconflictolisis mediante la punción de la mama. Se produce una secreción tuberculótica de mal olor, así como el correr de líquido calloso que sigue a la biopsia practicada en un hueso edematoso que se encuentra en reparación de una osteólisis se impide solo momentáneamente por la quimioterapia, siendo necesaria a menudo la amputación. También en el caso de la aguaspiración de la mama, a menudo se llega rápidamente a la amputación. En un futuro, con la nueva medicina, las aguaspiraciones y las biopsias se realizarán solo en casos excepcionales muy raros. 20.4.5 Un comentario sobre las intervenciones quirúrgicas. La mayor parte de las operaciones que se realizan actualmente son intervenciones quirúrgicas de cáncer. El cirujano se basa en el juicio del histólogo que declara si un proceso es benigno o maligno. Durante este tiempo hemos aprendido que todas las necrosis directas de la médula cerebral en la fase de reparación causan tumores denominados malignos, linfomas, osteosarcomas, quistes renales, quistes ováricos, pero según la nueva medicina se trata de tumores de reparación, es decir, de proliferaciones celulares inocuas que se pueden operar solo si causan impedimentos mecánicos o psíquicamente son inaceptables para el paciente.
En los tumores directos del paleoencéfalo necesitamos del cirujano como del cazador en el bosque, considerando que no hay más lobos que mantengan el equilibrio ecológico. Con este propósito hay que valorar bien, por ejemplo, lo grande que es el tumor intestinal en el caso en que haya que llegar a una solución del conflicto. Si el tumor es todavía pequeño, entonces se puede suponer que, también en ausencia de tuberculosis, no pueden darse complicaciones, pero si el tumor es grande y puede causar una oclusión intestinal en cualquier momento, hay que considerar muy bien si se espera la fase de reparación y que una tuberculosis aparezca lo más posible en el proceso de curación. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que eso constituye un riesgo como también la operación. El caso que sí requiere una intervención quirúrgica es aquel en el que el paciente se encuentra todavía en fase de conflicto activo porque en fase de posconflictólisis los narcóticos son más peligrosos a causa de la vagotonía. Ponemos de relieve aquí que el paciente mismo es el jefe del proceso y que hay que explicarle cuidadosamente los pros y los contras. En la nueva medicina hay también indicaciones quirúrgicas, también de tipo negativo, por ejemplo, en los quistes ováricos o renales, que transcurren un poco con el ritmo de un embarazo y necesitan 9 meses para endurecerse y desarrollar la función que se les ha encomendado en el organismo. En estos 9 meses no se debe operar porque en ese periodo los quistes están pegados a los otros órganos abdominales de los que se fortalecen provisionalmente de sangre a falta de un propio sistema sanguíneo arterial y venoso. Este proceso biológico hasta ahora ha sido interpretado erróneamente como crecimiento tumoral maligno infiltrante. La prueba nos la daba el hecho de que estas partes infiltradas crecían todavía durante el resto de los 9 meses y al final tenían que ser operados nuevamente, pareciendo así especialmente malignos. Con estas intervenciones precoces, fruto de la ignorancia de la medicina tradicional, se extirpaban también todos los órganos infiltrados, de tal manera que el abdomen al final era solamente una carcasa. No queremos hablar de los consiguientes conflictos de estos pobres pacientes, pero si se espera al 9º mes, entonces en el caso de quistes pequeños hasta 12 centímetros no hace falta operar, porque estos quistes desarrollan la función de producir hormonas o excreciones de orina tal y como el organismo ha previsto. Solo en casos extremos en los que estos quistes causan fuertes problemas mecánicos está indicado operar después de unos 9 meses cuando se ha producido el endurecimiento del quiste. Una intervención así desde el punto de vista técnico no es difícil, porque durante ese tiempo todas las adhesiones se han soltado y los quistes están envueltos por una cápsula resistente. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.